Bueno, ayer lo comentábamos en el programa, hoy vamos a tocarlo un poquito más en profundidad, el tema del aumento del boleto de transporte urbano, que mantiene un montón de polémicas y de preguntas, y muchas veces las formulamos porque no terminamos de entender cabalmente cómo funciona el sistema, porque lo primero que te viene a la mente que es, bueno, como bajan los combustibles y me subís el boleto. Bueno, ¿cómo es la paramétrica? ¿Qué hay adentro del precio del boleto? Va a estar bueno entender un poquito para poder, bueno, para que se explique este aumento. Que es una medida que obviamente Gracia no le tiene que hacer a nadie, ¿no? Resolver aumentar el boleto. ¿Es necesaria? ¿Había otro camino? Vamos a escuchar. En principio repasemos la crónica de Telemundo, donde van a escuchar hablar al propio director de movilidad de la Intendencia, Pablo Intamuzú, y al edil colorado, Matías Barreto. Según la Intendencia, varios factores inciden en la decisión de aumentar el precio del boleto a pesar de la baja en el precio del combustible. Uno de ellos es que el sistema de transporte durante 3 años perdió 220 millones de boletos. Eso obviamente que ha impactado fuertemente, es la peor crisis de toda la historia del transporte. Hemos tenido que sostener el sistema porque hemos tenido que garantizar el servicio y durante estos 3 años han habido asistencias externas del Gobierno Nacional, de la Intendencia. Los trabajadores se dieron parte de su salario y las empresas se dieron parte de sus ingresos. Las pérdidas del sector por la crisis pandémica superan los 200 millones de dólares. En la administración capitalina hay preocupación por la posibilidad de que se modifique el subsidio al transporte, decisión que corresponde al Gobierno Nacional. Desde nuestro punto de vista, es una gran noticia que exista un subsidio al gasoil que se creó en el año 2006 y que desde nuestro humilde punto de vista hay que mantener porque es lo que permite, entre otras cosas, que el precio del boleto hoy no tenga que costar 10 pesos más. Hoy, si no hubiera subsidio al gasoil, el boleto estaría costando 10 pesos más. El edil del Partido Colorado cree que las autoridades de la Intendencia de Montevideo deben hacer el mayor esfuerzo para evitar aumentar el precio del boleto y no entiende cómo ante la baja del combustible se decidió una suba tan importante. El precio del boleto tiene varios factores que inciden en el mismo. Uno de ellos y uno de los principales es el precio del combustible. Entonces realmente llama la atención que cuando se anuncia por el Gobierno Nacional una baja en el precio del combustible, desde el Gobierno departamental, la intendenta Carolina Cose, haga un aumento del precio del boleto, un aumento significativo de aproximadamente un 8%, que equivale a 4 pesos para el boleto común y 3 pesos para el de la tarjeta STM, lo cual parece que lo que debió haberse hecho es que debió haber bajado acompasado a la baja del combustible, pero no fue lo que sucedió. Yo creo que no tiene un fundamento técnico válido, siempre la Intendencia está buscando excusas y formas de intentar justificar sus acciones. Ante las explicaciones de la comuna sobre la pérdida de ingresos por la baja en la venta de boletos como consecuencia de la emergencia sanitaria, Barreto entiende que la pandemia afectó a todos los uruguayos y que esta suba perjudica aún más a los trabajadores. La pandemia sin duda perjudicó a un montón de trabajadores y de personas que tenían negocios, pero lo que hay que tener en cuenta que acá lo que se está perjudicando es el total de la población de Montevideo, porque un aumento en el precio del boleto repercute en que el trabajador que va todos los días a trabajar y volver en el mismo ómnibus termina pagando en un boleto común 4 pesos más para ir y 4 pesos más para venir. Entonces está bien que se hable de algunos trabajadores, pero cuando se habla de la totalidad de los trabajadores, es decir, la mayoría de los montevideanos, terminan siendo perjudicados con esta propuesta. Bien, bueno, nos está acompañando el secretario general de la UNOT, Giovanni Spinetti. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bien, Spinetti, me gustaría una reflexión suya primero para empezar, antes de ir a lo que pueden llegar a ser las preguntas del panel. Cuando se habla de los distintos componentes que están en el precio del boleto, ¿a qué porcentaje corresponde lo que es combustible, que estaría subsidiado además, y qué los porcentajes restantes, a qué corresponden? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación a ustedes. Desde que nació el sindicato, nosotros estamos peleando por un boleto popular. Un boleto que sea beneficioso para toda la población, que es la que realmente usa el transporte público. Y los trabajadores nunca dejamos de pelear por ese boleto popular. Nosotros creemos que el boleto sí es caro, que los trabajadores la tenemos clara esa de que realmente tiene que existir un boleto popular. Tendría que haber un 100%
de la totalidad de fideicomiso del gasoil y de lo que entra en la paramétrica del transporte con respecto al aumento del boleto y a los precios de los insumos que tienen las empresas, ¿no? Nosotros hoy tiene cierta parte de razón el secretario de la Intendencia, Ita Musso, y los trabajadores hemos perdido. Sí. Hemos cumplido con un servicio en toda la pandemia. Ahora, ¿han perdido, como han perdido todos los trabajadores, todos los asalariados en este país, o han perdido específicamente más por el rubro? Bueno, son distintos rubros, ¿no? Yo sé que en otros gremios se ha perdido también. Hay gremios que han trabajado 20 jornales para no perder la fuente de trabajo, igualmente que nosotros. Nosotros hemos aportado con la ida a los seguros de paro, prácticamente la mitad de los trabajadores del transporte. Hemos prestado un 7,5% en aquella rebaja salarial que hubo, que hoy, por lo que dice Ita Musso, estamos en plena recuperación de todo eso. El transporte, los trabajadores del transporte reunidos en los consejos de salario a partir de marzo, recién es cuando vamos a discutir el aumento real del salario. Nosotros tenemos los consejos de salario, tuvimos un casi 7% de aumento en el último semestre, en el cual hay retoque para analizar y para llevar adelante para la próxima ronda de los consejos de salario, que es a partir de marzo, que los trabajadores vamos a empezar a cobrarla en julio. Y bueno, sí, como decía, que se justifica esto, no se justifica que haya aumentado el boleto y haya bajado el gasoil. Nosotros también vemos en los otros sectores del transporte, por ejemplo, en el transporte interdepartamental, que las empresas subieron los boletos a partir del 1 de diciembre y los trabajadores empiezan a cobrar el aumento a partir del 1 de enero. Cosa que todo ese mes le fue de ganancia para las empresas. El trabajador que salía de licencia, que se iba para el interior, ya iba con el precio mayor del boleto. Sí, claro. Cosa que no se dice. No se dicen esas cosas. Está claro. Nosotros vamos a defender, sí, a la población de que realmente tiene que haber un boleto popular y que, lógicamente, el salario es un capital variable, el salario. Porque si varía el aumento de salario, varía el precio al mercado. Como varían los insumos. Si suben los insumos, va a subir el precio al mercado. Es lo mismo. No es que acá ya se ha subido el precio del boleto porque va a haber aumento de salario. El salario está en la paramétrica del transporte, que solo los administradores de la Intendencia sabrán cómo explicárselo a ustedes. Nosotros venimos a defender la fuente de trabajo, los salarios, las reivindicaciones que tenemos los trabajadores y no nos metemos en la administración de las empresas ni de la Intendencia, ¿no? Bien, pero claro, entiendo que tampoco debe ser muy grato para ustedes este momento, ¿no? El hecho de que suba el boleto, que se puede entender desde la perspectiva del trabajador del transporte, se puede entender perfectamente la lógica, ¿no? De por qué se llega a esto. Y, de hecho, además, hay que hacer un paréntesis, ¿no? Los cálculos indican que el precio actual del boleto vendría a estar emparejado con lo que era el precio antes de la pandemia. El tema es todas las fluctuaciones en el medio, ¿no? Pero también es lógico que usted piensa en cualquier otro trabajador de otro rubro que utiliza el ómnibus como medio de transporte, a ese no le subieron el sueldo, a ese se tiene que comprar un boleto más caro ahora, ¿no? Entonces, entiendo que usted como trabajador no debe ser nada simpático entender ese punto, ¿no? No es nada simpático para nosotros. No es nada simpático para nosotros también. Se suba la UTE, se suba Sí, como para todos. Para todo, porque si se bajó el gasoil, por un lado bajan el gasoil, por otro lado te suben UTE, Antel, OCE, te suben toda lo que son las tarifas de los entes. Que para nosotros también, como trabajador, lo vemos. Hay gente que no toma el ómnibus, pero sufre esa otra consecuencia. Sí, claro, obviamente. Lo que pasa es que, a ver, son tarifas que suben todos los años, ¿no? Las de los servicios públicos. Y el boleto, bueno, se venía peleando. ¿Qué tanto cree usted que se puede llegar a un objetivo de un boleto popular, como ustedes plantean? ¿Es demasiado lo que ganan las empresas acá? Y las empresas tienen
su ganancia, ¿no? Todas las empresas lógico tienen que su la ganancia, tengan, porque sí, si no, pero no estarían bueno. trabajando en la calle, no estarían en la calle. Bien. Nosotros lo que creemos que realmente para que haya un boleto popular tiene que estar el 100% del boleto 100% subsidiado. subsidiado. Subsidiado el La boleto. parte de combustible. Sí, totalmente el boleto subsidiado. Para los estudiantes, para los jubilados, para todo el que usa realmente el transporte público. Y que realmente va a ser mucho más barato el boleto. Va a ser mucho más barato si es subsidiado por el Estado y por los propios entes reguladores, el boleto va a ser mucho más barato. Que es lo que realmente los trabajadores queremos. Que haya fuente de trabajo, que el boleto sea barato, que la gente tome transporte y que realmente sea un beneficio para la población esto, ¿no? Bien, permítame una ronda de panel. ¿Cómo no? Vale, empezamos con vos, que tenés bien claro el panorama. Bueno, a ver, hay una realidad de que nadie puede, lo que decías vos al principio es así, nadie puede festejar el aumento de ninguna tarifa y tampoco la del boleto. Pero es de orden de que hay factores que hacen que las tarifas tengan que ajustar y que el boleto tenga que ajustar. En la paramétrica, la Intendencia lo que planteó, por lo menos lo que fueron las declaraciones del director de la Intendencia, es que el 70% del valor de los boletos tiene que ver con el salario de los trabajadores. Y acá a mí lo que no me parece para nada bien es poner trabajador contra trabajador. El sueldo de cualquier trabajador depende de algo. Depende, el que trabaja en un supermercado depende que el supermercado venda para que le paguen al trabajador. El que trabaja en el ómnibus depende de que se vendan boletos para que le paguen su salario. Y así cada uno de los distintos, de los que somos trabajadores del Estado, dependemos de los ingresos del Estado también para que nos paguen a nosotros nuestro salario. Y así en cada uno de los lugares depende de un ingreso con lo que a vos después te terminan pagando tu salario. Está claro que los trabajadores del transporte renunciaron a parte de su salario durante la pandemia, como lo hicieron un montón de colectivos de trabajadores. Pero hoy estamos en la instancia de comenzar a recuperar lo que se perdió. No solo los trabajadores del transporte, sino la mayoría de los colectivos de trabajadores, porque de hecho es una promesa del propio gobierno nacional, el que no haya pérdida de salario al final del periodo. Por lo tanto, 2023 tiene que ser como ese año de comienzo de recuperar lo perdido. Lo que tiene que ver con el boleto popular, y que es un planteo hasta del propio PIT-CNT, el hecho de tener un boleto para que el laburante, el jubilado, el estudiante pueda tener un boleto que obviamente pueda costear, es un planteo histórico. La realidad es que depende de decisiones políticas. Hoy la Intendencia de Montevideo subsidia el boleto a jubilados y estudiantes. El subsidio para que un jubilado y un estudiante pague la mitad de boleto o las 3/4 partes, creo que es el otro boleto, es un subsidio de la Intendencia. Y después hay dos subsidios que hace el Gobierno Nacional que tienen que ver con una transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas y el subsidio al gasoil. Que si queremos un boleto que cueste menos, las paramétricas no se pueden bajar. El combustible cuesta lo que cuesta, con el subsidio que tiene el día de hoy. Los salarios de los trabajadores por consejo de salario son los que los trabajadores tienen, por la rama de actividad que tienen. ¿Cuál es el margen flexible ahí? Ahí el margen es aumentar, lo que decía el invitado, es una decisión política de aumento de subsidios. Ya la Intendencia en pandemia tuvo que pedir excepcionalmente préstamos habilitados por la Junta Departamental, endeudamiento de la Intendencia, para poder costear la crisis que tuvimos durante la pandemia. O sea, además del subsidio ordinario, el propio Dicandia, cuando quedó en la Intendencia, tuvo que pedir préstamos especiales a la Junta Departamental, habilitaciones especiales a la Junta Departamental para poder aumentar ese subsidio por la caída de la venta de boletos. Nunca se recuperaron números de hace muchos años atrás, o sea, además de la pandemia. Ese es un tema, ¿no? Porque, a ver, también hay que atender esta situación. Sí. Expresaba Intamusu que es la crisis histórica, sí, ¿no? Por la caída de la venta de boletos. Bueno, ahora, ¿cuál es la perspectiva? Los que se bajaron del ómnibus, ¿no? Ya no hay pandemia. ¿Van a volver a subirse al ómnibus con un boleto más caro y un servicio que no se renueva? Y no. Pregunto, ¿no? A ver, Guille. Mira, yo pensaba un poco, más allá de ponerme a criticar, ¿no?, las medidas, ¿no?, o hacer cuestionamientos, como el invitado claramente expresaba, cuando se habla de un mazazo a los trabajadores con esta medida, bueno, creo que los aumentos de las tarifas y otro montón de cosas sí son mazazos más importantes para todos los trabajadores y no solo los del transporte. A lo que voy, y enganchándolo con la pregunta que hacías vos, que es lo que me gustaría exponer o por lo menos preguntar, es que yo creo que si estamos frente a una crisis del transporte como no hay, hubo cambios en la movilidad o donde viven las personas, todos de repente estamos enfrentándonos a una necesidad de
volver a repensar, ¿no? Cómo es el transporte, quizás usar las mismas unidades de distinta manera, hacer ramales de comunicación y zonas más pequeñas con distribución de transporte diferente. ¿Ustedes eso se plantea? ¿Tienen alguna propuesta más allá de lo que es esta lucha, que es totalmente válida? Nadie creo que puede estar en contra. Pero es coyuntural. ¿Qué pasa con ¿Qué vemos a futuro? ¿Qué pensamos? ¿Cómo hacemos con todos estos cambios que hubo en el transporte de pasajeros? Con un montón de cuestiones, ¿se repiensa, se ven? Un poco la pregunta va por ese lado. Sí, nosotros enfrentamos lo que fue la reestructura del transporte, ¿no? Hubo una reestructura en el cual, de que por sí nosotros defendemos el asiento del guarda, lo defendimos a muerte el asiento del guarda. Y bueno, las condiciones están dadas para que realmente el transporte sea más práctico, más beneficioso para la población. Hoy por hoy se están dando casos en las empresas de que guarda que se jubila, guarda que ya el asiento lo pierda, ¿no? Y que realmente ya pasa el guarda conductor a conductor cobrador a hacer ese trabajo. Nosotros colaboramos en todo lo que tiene que ver con las propuestas que tienen las empresas, la Intendencia, en todo lo que es beneficioso para la población, los circuitos, los destinos, las líneas, las terminales, la seguridad. El sindicato colabora en todo lo que es eso, lo que es la vida del trabajador del transporte y la vida de las empresas del transporte, en el cual estamos en todos los sitios nosotros. Nosotros estamos en defender a los trabajadores, en defender a los vecinos, no dejar un vecino a pata, llegar en hora, no llegar tarde a los trabajos, hasta si un vecino no tiene para el boleto se lleva igual. Hay una comisión que nosotros tenemos, que es una comisión en la cual se educa al trabajador en todos esos temas, ¿no? En el buen trato, lo que es saber que un pasajero paga el boleto, que es donde sale el salario nuestro. Hay que defender todas esas cosas. Cosas que la tenemos muy adentro nosotros y que la llevamos siempre presente. Y bueno, los trabajadores del transporte enfrentamos esta reestructura y tuvimos una cierta colaboración en cuanto a todo el desarrollo de las líneas y de las empresas de transporte. Hemos tenido muchas asambleas en los barrios, en el cual coches que no llegaban a destino por esas líneas, nos hemos reunido con vecinos, hemos solucionado un montón de problemas, cosas que hoy se están cumpliendo los servicios, ¿no? Y se está llegando a la población más lejana y brindando los servicios que se merecen los vecinos de Montevideo, ¿no? Y de toda la parte de Canelón y San José. Acá se están preguntando por qué Cicucha, por un lado, apuesta a mantener o eventualmente a poder bajar el boleto, ante la misma realidad, ante la misma pérdida de pasajeros. ¿Por qué las cooperativas están en el camino del aumento? Yo la verdad que no sé si CUSA va a rebajar el boleto. Por lo menos no lo aumenta. ¿No lo va a aumentar CUSA el boleto? Bueno, fue lo que decía. Eso es un problema. Lo había anunciado Salgado. Ahora, claro, ante esta decisión aumenta general. No sé, eso que el precio del boleto lo regulariza el ente regulador, que es la Intendencia. No lo regulariza cualquier empresa. Está bien, pero ¿se acuerdan de Salgado sentado acá, no? Que había espalda como para no subir el boleto. Pero esos son los administradores, los que administran las empresas son los que deciden. Claro. Nosotros defendemos la fuente de trabajo y los salarios y las reivindicaciones de los trabajadores. No nos metemos en la administración de las empresas ni de la Intendencia. Son ellos, los propios directores, los que están para eso. Nosotros estamos para otra cosa. Estamos para defender la fuente de trabajo, para defender las reivindicaciones de los trabajadores, salario, bienestar, salud laboral. Para eso estamos los trabajadores y los dirigentes sindicales. Los dirigentes de las empresas, los directores de las empresas se dedicarán a ver si el boleto se puede bajar, se puede haber una rebaja, pero como no tiene que haber una competencia desleal dentro de las empresas en Montevideo, el ente regulador es el que dictamina la... Pero igual la pregunta apunta para que se explique la diferencia entre el CUCHA y las cooperativas. Son formas distintas, ¿no? Yo no sé qué dijo Salgado realmente, porque en como realidad... que tenían espalda como para no subir el boleto. ¿Pero que tenía espalda quiénes? Octubre, noviembre.
pero no sé qué espalda puede tener, porque la realidad es que Habría que los preguntárselo a él. subsidios se reciben todos de forma equitativa. Bueno, capaz o sea que Cucha estaba cada año dispuesto a se piden más, sacrificar aparte. ganancias, no capaz sé, que no tengo Cucha ni al idea. revés de todo el resto vendió más boletos y No, tiene no, más, él pero- acusaba la misma realidad, ¿no? Es rarísimo. Claro, esas cosas hay que preguntárselo Claro, al es señor. rarísimo, Yo la verdad, no tengo no. contacto con ese señor, no sé si tiene espalda él para bajar el boleto. Bien. Ojalá todas las empresas tuvieran espalda. Recién comentó algo al pasar, asiento de guarda que se jubila, asiento que desaparece. Sí, claro. ¿Por qué cree que es tan importante hoy la figura del guarda? Y la figura del guarda es la figura del transporte. Es la figura del transporte. Nosotros todavía no hemos perdido en lo que vas. Cuando tú vas a sacar una libreta sellada para manejar con pasajeros, en uno de los renglones de lo que te da la intendencia para que estudies, antes de ir al ser el práctico, para que estudies el teórico, figura que cuál es el que manda arriba al ónibus. Y la respuesta es el guarda. Figura en ese examen teórico que tiene la Intendencia de Montevideo. Todavía no se ha sacado eso y se respeta. Se respeta. Para nosotros la figura principal en el transporte es la figura del guarda. Como siempre lo fue, de la época del ANDE, la época de cuando se iniciaron las cooperativas, la época de la vieja y querida UTC, que tenían los guardas, que era la estrella del transporte, siempre fue el guarda. Siempre fue el guarda. El que trató siempre al pasajero, el que hablaba con el pasajero. La vida del transporte es el guarda. Eso no se lo quita nadie, más allá que ahora el guarda que se convierte en guarda conductor cobrador va a llevar la misma característica de cuando era guarda, cuando cortaba boletos sentado en un sillón. Pero ahora que es conductor cobrador, lleva la misma actitud que un guarda. Hacemos una primera pausa y enseguida venimos, ¿eh?